¿Sí es L o no? Sí. Claro, ¿cierto? Miren, la diferencia entre esta altura y esta altura es una longitud que L, porque recuerden que todos los lados de nuestro cubo es que L, o sea que la diferencia es L. Por lo tanto, me queda esto que es Rho G A L. Eso es igual a la fuerza neta o fuerza de empuje. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué conjetura? ¿No? Ah, bueno. Preguntas, ¿ahí está claro? Listo, ¿qué es A por L? ¿El qué? ¿El volumen de qué? De nuestro cubito. ¿Sí estamos? ¿Aló? Sí, severísimo. Conclusión. Aquí voy a poner así como A por L es B. Entonces me queda que Rho G B va a ser igual a la fuerza neta o fuerza de qué? De empuje. ¿Se lo pillas? Ya, ahí murió. No necesito demostrar más. Esa es la fuerza de empuje. ¿Qué dice Arquímedes? Que la fuerza que hace el fluido depende del volumen del cuerpo. ¿Sí estamos? Particularmente en este caso el volumen del cuerpo que se sumerge en el agua. Pero es que en este caso nuestro objeto está completamente sumergido, por eso queda el volumen total del objeto. Pero si hundimos un volumen diferente, pues entonces aquí el volumen sería un tanto diferente. ¿Sí estamos? Ahí tienen que tener cuidado, porque pues esto se presta para varios enredos, ¿sí? Por ejemplo, que el objeto no esté completamente sumergido, pero usted quiere hablar de presión 1 y presión 2. Y usted dice, pero ¿cómo presión arriba si es que arriba no hay un área porque el área está por fuera del fluido? Y entonces, ¿cómo sería el asunto? Y no, hay presión atmosférica. Claro que como pueden notar, la presión atmosférica es irrelevante, ¿cierto? Porque como actúa arriba, también actúa ¿dónde? Abajo. Entonces, por eso se anula el efecto de la presión atmosférica y solo quedan los efectos de ¿qué? Del fluido. ¿Sí estamos? Entonces, miren, este es el principio de Arquímedes, el que dice que la fuerza de empuje de un fluido sobre un objeto depende de la densidad del fluido, del planeta donde vivamos. ¿Sí o no? Claro, esta G, recuerden que esta G no es 9,8 hasta que uno diga que está ¿dónde? En la Tierra. Si el tipo se vuelve loco y dice que está en Namekusei, entonces la gravedad es diferente. Si estamos, por ejemplo, miren, en la nave de Goku la gravedad es diferente. Entonces allá la fuerza del empuje es diferente que en la Tierra. ¿Sí estamos o no? Ah, eso suena tonto, no sé. Soy poco serio, no me importa, pero tiene sentido. ¿Sí estamos o no? O sea que hay que... Cuando uno asocia cosas chistosas y conocimiento, bien. Si no, perdiste. Por ejemplo, cuando uno es juicioso y le hace física, por ejemplo, a supercampeones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno que es bien frito, entonces dice, venga papá, ¿cuál debe ser la masa de un planeta tal que la pelota dura 20 minutos en caer? Entonces uno hace el cálculo. ¿Estamos o no? O ¿cuál debe ser, por ejemplo, no sé, bueno, hay tantas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad de la pelota para que Borghini la tape y se meta con todo el balón? Cosas así. Y hay gente que lo hace, pueden buscar en internet. Es interesante. O por ejemplo, con Dragon Ball también se hacen esas cuestiones de cálculos. Y ahí esos tipos saben alta física. Vale, están re fritos. Y este es el volumen del cuerpo que sumergido. ¿Sí? O sea, ¿cuánto del cuerpo está metido? Lo que pasa es que en este caso metimos ¿qué? Todo. ¿Sí? Estamos todo completo. Listo. Entonces este es volumen. Y aquí lo veo claro, del cuerpo sumergido. Sí, es el volumen del cuerpo que está completamente sumergido. Ahora miren, nos vamos a poner un reto bacano. ¿Por qué diablos? ¿Sí? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia ese objeto que está ahí no se hunde? Pero ¿por qué razón ese objeto tampoco qué?
sale de fluido. ¿Sí estamos? Entonces, el reto es averiguar cuál es la densidad del objeto. Averigüen cuál es la densidad de ese objeto. Ya tienen que hay dos fuerzas actuando, ¿no? El peso y la fuerza de qué? De empuje. ¿Ya le tienen ecuación a la fuerza de empuje? Sí. ¿Ya le tienen ecuación al peso? ¿Está en equilibrio? ¿Cuánto es la suma de fuerzas? Amén, despejen. Despejen. Pero no van a dejar nada en términos de masa, ¿no? Porque esto es fluidos, entonces todo generalmente se da en términos de ¿qué? De densidades. ¿Sí estamos? Que no me hablen tanto de masas, sino de densidades, por si acaso. ¿Listo? Muy bien. ¿Yo algo loco? ¿Algo curioso? ¿Rho es igual a Rho? ¿Algo que esperabas o no lo esperabas? ¿Dio qué? ¿Rho es igual a Rho? ¿Dio que Rho es igual a Rho? ¿Sí eso te dio? ¿No? ¿Y a ti te dio Rho es igual a Rho? ¿Y a ti qué te dio? La fuerza de empuje sobre la gravedad por el volumen. Ah, pero bueno, reemplaza la fuerza de empuje, ¿no? O sea, por la densidad, gravedad, volumen, toda esa vaina. Y ahí te tendrá que dar algo curioso como... Dice que Rho es igual a Rho. Los problemas del profesor, sí. Dice que Rho es igual a Rho. ¿Pero tiene sentido? ¿O no? Sí. ¿Así? Cuando Sí. el cubo, por ejemplo, es una combinación de dos materiales, se hace como si Que fueran dos es igual a la pedazos. gravedad. Si tiene las dimensiones de cada material. ¿Se va a tener? O sea, que tengas... Sí, sí, claro, sí, claro. Entonces, bueno, ese es un problema complejo. Es un problema complejo, no es tan trivial. Sí, sí, claro. Sí, es más complejo. Además, sí, es más complejo. Va a tender a bajar, pero lo que pasa es que la madera tampoco quiere que baje mucho. Entonces yo no sabría si se va a hundir o si se va a quedar por ahí en algún lugar del camino. Es un problema interesante, no lo he rayado. Sería interesante mirarlo. A ver, lo pienso. No lo he pensado. Lo que sí he hecho es dos fluidos diferentes. Que no se mezclan. Por ejemplo, aceite y agua. Y el objeto está entre esos dos fluidos. Sí. Ese es interesante, pero es más fácil que el que tú planteas. Bueno, muy bien. Déjame pensarlo y yo te digo. Bien, ¿quién dijo yo? Voy al gol de la fama. Por favor. Discúlpame un poquito. No, pero obviamente no. Y a que n es igual a N o E es igual a B o que es igual a G. Depende de qué estabilización estamos haciendo. Está bien, pero no es necesario obligar como a reemplazar Rho por masa sobre volumen. Solo se deja como indicado. Sí, tú dices Rho es Rho. Ya, lo pones ahí. A veces es útil, es que depende del proceso, pero en este caso Rho.
Sí, ok, pero no, te lleva un problema. ¿Sí? Ese es el problema. Bueno, muy bien, lo vamos a rayar rápido. Entonces dice, miren, nos dice que tenemos dos fuerzas equilibradas. Una que se llama fuerza de empuje. Y eso debe ser igual a la fuerza de gravedad. ¿Están de acuerdo? Igualando las dos fuerzas porque una va para arriba y la otra va para abajo. Ahora yo digo, la fuerza de empuje es ρ del fluido, volumen del cuerpo, G. Aquí el volumen del cuerpo, ¿qué? Sumergido. ¿Sí? Volumen del cuerpo sumergido. Y por este lado tengo que esto es mg. Ahora, yo sé que la masa la puedo expresar en términos de la densidad como ρ por qué. ρ por b, ¿cierto? Este es ρ del cuerpo y este es volumen del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? G, esto es igual, perdón, sí, G, esto es igual a la masa. ¿Están de acuerdo? ρ del cuerpo, volumen del cuerpo, masa. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda que ρ del fluido, volumen del cuerpo sumergido, G, debe ser igual a ρ del cuerpo, volumen del cuerpo, G. Pregunto, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Resulta que G es la misma para ambos. Entonces, ¿qué? Matamos con verde. Listo, muy bien. El volumen del cuerpo sumergido casualmente es el mismo volumen de ¿qué? Del cuerpo, o sea, está totalmente sumergido. Entonces, ¿yo qué? Cancelo. Y entonces llegó a una conclusión. Que ρ del fluido es igual a ¿qué? A ρ del cuerpo. ¿Lo pillan? ¿Se ve o no? ¿Aló? Maravilloso. Me está diciendo que la única forma de que un objeto se quede en la zona media del fluido es porque ¿qué? Porque su densidad es igual a la densidad del fluido. En casos diferentes, pues probablemente eso no quede. No pase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí está claro? Listo. Los reto. Yo sigo retando. Preguntas, ¿ahí está claro? Listo. Los reto a que me digan cuánto vale la densidad si el objeto se presenta. ¿Cuánto vale la densidad en términos de la densidad del fluido si el objeto se encuentra en las siguientes dos posiciones? Una. Estoy pensando en tu problema. Ahora el fluido es negro. ¿Listo? Entonces tenemos un objeto que está aquí. Por simplicidad lo voy a hacer cúbico y está flotando. ¿Han visto eso? N más una pi veces. Y ahora tenemos otro objeto. Este man, ¿está dónde? Abajo. ¿Sí? ¿Está dónde? Aquí. ¿Listo? Determine cómo es la relación entre la densidad del fluido y la densidad del cuerpo. Suponiendo que el cuerpo tiene ρ constante, que es ρ del cuerpo, y el fluido tiene ρ del fluido, que también es constante. ¿Listo? ¿Cómo? Determinar la relación que hay entre la densidad del fluido y la densidad del cuerpo para ambas situaciones. ¿Listo? El objeto puede tener, por ejemplo, lado L. Digamos que existe la presión atmosférica P sub 0, aunque en este caso no es importante porque ya estamos pensando en fuerzas. Y la presión atmosférica ya fue incluida en el cálculo y no nos fue ¿qué? Importante. Si estamos, pues sí, toda la presión atmosférica, pero no es importante. ¿Listo? Rayen. Un minuto para ganar. La relación entre las densidades del fluido y del cuerpo. O sea, por ejemplo, aquí encontramos la relación. La relación es que la densidad del fluido y la densidad del cuerpo son ¿qué? Iguales. Ahora, ¿cómo es la relación de densidades entre los objetos? Si están aquí arriba o si están en el fondo. Póngale L sobre N, donde N es un número entero, si quiere. Lo que está ¿Sí? sumergido. L sobre
L sobre... espérate. Sí, L sobre N, porque está sumergido. O sea que puede ser L medios, L tercios, ¿cierto? O lo pueden poner ML y pueden decir que M está entre 0 y infinito, y entonces incluye los números decimales que darían partes o lo que sea, ¿no? Porque generalmente eso debe dar menor que la unidad, ¿no? Así que el número n tiene restricciones. Porque si da 1, pues ya, no podemos sumergir más volumen de cuerpo que no sea el volumen de cuerpo. ¿Están de acuerdo? O sea que hasta infinito no va ni a palo, ni pues diablo. Bien. Así que si mi amiga se vaya en esas tierras, ¿cómo va la causa? ¿Lo tiras? ¿La fuerza? Esa situación, la realidad, hoy se te diría el gobierno. El objeto. Sí, o sea, tiene un peso que va hacia abajo. Sobre él hay, además de esa fuerza, y otras dos fuerzas. Ah, no, esas ya no importan. Las que van hacia arriba. ¿Cuántas fuerzas hay hacia arriba? La otra. Es que en sí está pues eso. Claro que sí, están juntos. Ah, no, ya está hablando de abajo. No, le está por acá. Yo también identifiqué las cosas bien. Voy a decirles algo. Miren, pónganme cuidado. Cuando uno es profesor le pasa algo curioso, vean. Uno, es que, bueno, a veces uno cree que es muy claro, pero siempre uno se da cuenta que no. Entonces no es que esté mal, sino miren. Cuando yo hice la deducción, usé las alturas, ¿están de acuerdo? Pero cuando ustedes, por ejemplo, estaban en mecánica, ustedes dedujeron la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por qué, por aceleración. Cada vez que iban a resolver un problema, ¿demostraban esa ecuación? Solo la que la usaban. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fuerza de empuje pasa exactamente lo mismo. Uno deduce una receta, la receta es esta, y está en una nube, ¿lo ven? Entonces, mientras estén ustedes sumergidos en un fluido, la fuerza de empuje siempre va a ser proporcional a esto, no importa qué pase. ¿Sí estamos? Entonces ya uno no necesita volver a hacer el juego de las alturas y las diferencias de presión, porque eso es perder tiempo. Si ahora el reto es solo sumar ¿qué? Fuerzas, y yo ya sé cuál es la fuerza que actúa sobre ese objeto debido al fluido, y la fuerza que actúa sobre ese objeto debido al fluido es ρ del cuerpo, G, volumen del cuerpo ¿qué? Sumergido. En este caso, en el caso donde está abajo, el volumen del cuerpo es ¿qué?
todo, porque todo está dentro del fluido. ¿Sí estamos? Ya está. Entonces no necesitan como volver a hacer esos intentones de alturas y alturas y alturas, porque entonces cada vez tocaría hacerlo y eso no tiene sentido. Miren que aquí, miren una cosa, cuando yo hice la demostración nunca dije cuánto valía H1, ¿sí? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto vale H2? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no importa dónde esté en el fluido, va a funcionar. ¿Sí estamos? Va a funcionar. Debe funcionar. ¿Sí está claro? Ya voy. Eso me gusta. Voy a decir esto. Esa es una buena pregunta, me gusta. Miren. Hay un evento que es el evento, hay un problema que es el problema anterior. ¿Estamos de acuerdo? En el problema anterior, nunca me preguntaron ustedes, y yo tampoco dije, ¿cómo diablos? ¿Sí? Llegó ese objeto ahí. ¿Sí? Yo dije, ¿cómo no? No, simplemente que estaba ahí, ¿cómo no? No sé. Ahora bien, tenemos una situación B y una situación C. Aquí hay un objeto, está ahí, ¿cómo? No sé, solo sé que ya está ahí. Por eso no es importante el evento anterior. Ahora tengo una situación C, es esta. El objeto está ahí. ¿Por qué está ahí? No sé.